Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. En nombre de Deloitte y En Perspectiva, les damos la bienvenida al tercer encuentro del ciclo Presidenciables 2019. Lo hemos dicho, nuestro objetivo es enriquecer el debate de ideas en la campaña electoral. En esa línea, convocamos a los 3 candidatos presidenciales que lideran las encuestas de intención de voto y les propusimos una dinámica en la que no vienen a hacer una exposición, sino a responder una serie de preguntas clave sobre los desafíos que enfrentará el país durante el próximo periodo de gobierno. A ellos les informamos previamente los temas a tratar, no las preguntas puntualmente. Ustedes también saben, cada coloquio se extiende durante 2 horas y algo más. Se desarrolla frente a una platea con público invitado por las 2 empresas organizadoras y se transmite en vivo por Radio Mundo 1170 AM y radiomundo.ui, tanto en audio como en video HD. En una mesa se ubica el candidato acompañado por 2 asesores. En la otra, quienes vamos a formular las preguntas, Romina Andrioli, Pablo Rosselli y yo. Las respuestas no deben pasar los 3 minutos de duración y está previsto un espacio para consultas provenientes del auditorio. En ese sentido, aclaramos cómo es el procedimiento, Romina. Sí, a quienes están aquí en el auditorio les entregaron este cuadernillo que tiene acá esta tarjeta. Ahí tienen un número de WhatsApp donde nos pueden hacer llegar las preguntas, ¿sí? Ya han pasado por estos encuentros Ernesto Talvi del Partido Colorado y Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. Hoy, 16 de septiembre, recibimos al ingeniero Daniel Martínez, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, a quien agradecemos la importancia que, al igual que sus competidores, le asignó a esta comparecencia. Ingeniero Martínez, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo quiero aclarar que no era una serie de temas. Creo que solo faltó el problema de los orangutanes, los gorilas de lomo plateado del África Central. Solo faltó ese tema, me parece. Por lo que veo van a preguntar de todo. Casi todo. Junto al ingeniero Martínez en la mesa están esta mañana, a su izquierda, Ramón Méndez, doctor en física, coordinador del programa y de la campaña del Frente Amplio. Bienvenido. Gracias, Emiliano, un gusto estar acá con ustedes. Y a de este otro lado. De izquierda. Porque... Está bravo. Claro. Reconozco el problema. Claro. Sí. Ramón Méndez está a la derecha y a la izquierda de Daniel Martínez, Cristian Daude, economista, integrante de su equipo de asesores, hoy director de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas. También bienvenido. Muchas gracias, Emiliano. Buenos días a todos. Ponemos en marcha el intercambio ahora que estamos más o menos bien orientados. Buenos días a todos. Gracias, Daniel Martínez, Ramón Méndez y Cristian Daude por acompañarnos hoy. La consigna de este ciclo es qué hará el próximo gobierno para que Uruguay vuelva a crecer sostenidamente. Crecimiento sostenido es un crecimiento exigente porque tiene que ser significativo, tiene que ser perdurable, tiene que ser sostenible desde un punto de vista medioambiental, tiene que ser inclusivo, digamos. En Deloitte pensamos que para que Uruguay vuelva a crecer a ese ritmo sostenido, digamos, es necesario hacer ajustes en el frente macroeconómico, es necesario revertir un deterioro que se ha ido produciendo del clima de negocios. Probablemente hay que impulsar una agenda importante de reformas que aliente la inversión y todo eso tiene que ocurrir en el próximo periodo de gobierno donde probablemente el partido que gane las elecciones no va a tener mayorías parlamentarias propias, con lo cual también va a haber desafíos de gobernabilidad. Ese es un poco el contexto con el cual pensamos las temáticas a abordar en el día de hoy. Y justamente, a partir de lo que señalaba recién Pablo, vamos a centrar este coloquio en política macroeconómica, clima de negocios, agenda de reformas y gobernabilidad a partir del año 2020. Romina, ¿vas tú con la primera pregunta? Arranco. Bueno, ingeniero Martínez, a ver, según lo que están indicando las encuestas, parece claro que cualquiera sea el resultado de octubre, de las elecciones de octubre, bueno, el Frente Amplio no contará con mayoría parlamentaria propia, ¿no? A diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos 3 periodos de gobiernos. Entonces, en caso de que usted ganara en la segunda vuelta y llegara a la presidencia de la República,
¿cómo construiría la gobernabilidad? ¿Cómo haría para que sus iniciativas prosperen y prosperaran en el Parlamento? ¿Y cómo haría para no quedar atado, ¿no? Atado de manos, digamos así? Bueno, muy bien, ahora sí, buenos días a todas y todos. Primer comentario, si bien todo pareciera ser que el escenario va a ser ese, el que ustedes describen, también iba a ser la vez pasada y recuerdo que a medida que iba avanzando la noche del domingo las elecciones, a un montón de gente las quijada, la parte inferior de la que se les quedó por el piso, ¿no? Porque hubo mayoría. Igual, yo creo que igual hay que pensar en un escenario de que no lo sea así. De todas formas... Sí, efectivamente, lo estamos colocando ante el escenario más complejo. Sí, o más probable, por lo menos, lo que parecería ser. De todas formas, en el pasado hubo sorpresas, ¿no? Pero independientemente de lo que pase, es un escenario totalmente posible. Y por lo tanto, yo sí, a veces los hechos valen más que 1000 palabras, ¿no? Nosotros, por cómo funciona el sistema a nivel de la intendencia, a nivel del gobierno departamental, se requiere para todo gasto que trascienda su pago en el periodo, se requieren mayorías especiales, que son de 2/3, por lo cual tuvimos que hacer un sano ejercicio democrático en reiteradas ocasiones. En esos casos siempre hay dos sistemas, el sistema más tradicional, que es el de intercambio, digamos, de negociar otro tipo de cosas más globales, y el otro es buscar discutir punto a punto sobre la importancia de cada una de las inversiones que estábamos planteando o de las necesidades. No todos fueron inversiones, algunos era un tema que implicaba, muy puntual, que también requería un cambio con mayorías especiales de 2/3. Nosotros optamos por buscar de base sustentada, de base argumentada y en base al supremo interés de los ciudadanos y ciudadanas, buscamos ir viendo cada tema y discutir, buscar aliados. Recordemos que inclusive en el primer Fondo Capital fuimos a ver a varios sectores políticos, entre ellos fuimos a ver a la calle Pou. Le planteamos el Fondo Capital, nos dijo que como la Intendencia no iba a eliminar su déficit, ellos no estaban dispuestos a apoyar la inversión. De todas formas, ustedes conocen la historia, no solo tuvimos 3 años de superávit reduciendo el déficit global acumulado de una forma a menos de la mitad, sino que además pudimos hacer una inversión histórica en la Intendencia. ¿Por qué se logró eso? Porque en base a argumentos, en base a razones, y yo creo que en base a lo que por suerte en Uruguay sigue prevaleciendo, y esperamos que así sea, cuando hay propuestas que involucran el supremo interés de los ciudadanos y las ciudadanas, que debe ser la razón, que debe guiar a todos y cada uno de los políticos, se supone por lo menos, se lograron, en todas las ocasiones se lograron. Por lo tanto, nosotros tenemos la absoluta confianza. También es cierto, hemos ido logrando crear a lo largo de los años, tal vez por el perfil personal, yo soy un hombre de acuerdos, de soluciones, de buscar razonar en base a soluciones que sean inteligentes, y trato por lo menos, y hace sustentación, y tengo una excelente relación con todo el sistema político, en particular con algunos miembros de la oposición más cercanos. Por lo tanto, tengo la confianza, absoluta confianza, de que se va a lograr tener las mayorías para las cosas que le importan al país. Pero en base a eso que usted señalaba, que ha sido la experiencia en la Intendencia, ¿piensa que ahora de ganar intentaría conformar un espacio de colaboración más bien permanente con algún sector que hoy está en la oposición, o se movería en base a acuerdos puntuales, digamos, tema a tema, ¿no? Yo diría que es casi imposible, si se puede. Vamos a empezar por el principio. Previo a todo esto, nosotros buscamos o tenemos una filosofía que es no creer en armar equipos basados solamente en lo que es el tradicional reparto político. No lo hicimos, ¿verdad? Rompimos la tradición histórica del Uruguay y hicimos un gabinete donde lo que buscamos fue, primero, no estrellitas, gente con voluntad de trabajo en equipo.
gente que tuviera las ganas de trabajar en base a mejorar y hacer cosas diferentes, y gente que tuviéramos por lo menos la percepción de que estaba dispuesto a romper moldes y a trabajar en un equipo en base a una profesionalización. Lo que no quiere decir que cada uno fuera un profesional, sino de que gente que estuviera dispuesta a respaldarse en herramientas para hacer las cosas bien en cuanto a objetivos, que sí, hacia dónde ir el objetivo lo marca la visión política, pero después cómo hacerlo importa mucho la gestión. Eso inclusive ustedes recordarán motivó, bueno, alguna chisporroteo inicial, pero seguimos para adelante. Y hicimos un equipo con algunas características que también quiero aprovechar a destacar porque son absolutamente ciertas. Que cuando uno trata de tener un equipo innovador, que no le tenga miedo a enfrentar tabúes o cosas que la gente dice esto siempre se hizo igual y no lo cambia nadie, que tenga la valentía y las ganas de demostrar que hay que cambiar y que aunque no lo haya hecho nunca nadie, hay que hacerlo. Y en base a un trabajo colaborativo y de equipo y transversal, fueron fundamentales no solo la selección previa, porque obviamente cuando uno elige, cuando te nombran los equipos o la gente de tu equipo, hay que ver si eso termina siendo un equipo, yo creo que si te lo nombran, no difícil que termine siendo un equipo, uno siempre corre el riesgo de que pase cualquier cosa. Cuando uno, ya empezamos eligiendo, pero además que haya habido muchos jóvenes y muchas mujeres con un perfil de creer que es posible, fue determinante. Por lo tanto, para mí eso sigue siendo un criterio a adoptar. El ir eligiendo gente que tenga una voluntad de trabajo en equipo transversal. Ustedes saben, yo no creo, ni creí ni permití que los departamentos fueran cotos cerrados de casa de nadie. No creo que los ministerios tengan que ser cotos cerrados de nadie. Al revés, creo en la transversalidad, en la política uruguaya, en la gestión pública, privada también, en muchos lados. Falta muchísima visión transversal y visión de trabajo, saber que cada tema hay que consultar y hacer participar a todos los que de una forma están involucrados y que aparte no hay tema que tenga un solo dueño, la realidad lo marca. Así que por lo tanto, partiendo de esa base, si se pueden formar alianzas más permanentes con esos criterios, o sea, ustedes entienden que yo sí, ¿no? O sea, no implique que venga cualquiera, que rompa todo y que sea imposible trabajar en equipo. Mientras sea así, vamos arriba. Si no, será tema, veremos. Ahí está. ¿Usted se imagina un escenario en el que, en caso de ganar en la segunda vuelta, le toque gobernar negociando tema a tema, proyecto a proyecto? No, ya te digo, de repente uno puede hacer acuerdos con gente que asuma ese mismo criterio, encontrar las personas y ¿A quiénes visualiza como cercanos en ese sentido? Falta mucho todavía. Lo que te puedo decir es que por suerte no tengo excelentes relaciones con todo el sistema político. Pero tengo claro que hay algunos nombres que ya tengo claro que no. Tal vez me sea más fácil decirte con quiénes no que con quiénes sí, pero no vale la pena. ¿A qué aludía con nombres que no? Bueno. Si bien no hay dueños de la verdad y la soberbia es un pecado demasiado común, yo creo, o una desviación, un mal demasiado común en la política, creo que hay gente que tenemos visiones diametralmente opuestas, ¿no? O sea, la cabeza de algunos sectores políticos que hoy están compitiendo claramente tiene una visión, yo la respeto, pero digo, me parece que estamos muy distantes. Pero dentro de eso no, los partidos son todos, lo es el Frente Amplio, lo es el Partido Nacional, lo es el Partido Colorado. No conozco tanto las internas de los otros, que son, al tener tamaños menores, también es más difícil que haya tantas matices. Es posible siempre, una vez que se gane el gobierno, llegar a acuerdos. Y si vamos a lograr acuerdos, aunque sea en temas que sí nos involucran a todos, como es posible, vamos arriba. ¿Quién te dice? De repente hay algún tema que logramos acuerdos que sorprenderían a más de uno. Así que esperemos, no nos apuremos. Recién le preguntábamos básicamente a propósito del gabinete, ¿no? Pero más en general, ¿qué tipo de participación piensa darle a la oposición en caso de que usted llegue a la presidencia de la República? Lo vuelvo a decir, el tradicional, la historia del Uruguay, ¿no?
reparto político llegado al extremo de que se llegó el número de los entes para que tuvieran 3 y 2, de forma que hubiera 3 del partido de gobierno y 2 de la oposición. Creo que es una señal arcaica y mala para el país. Para mí me importa más, lo vuelvo a decir, y por eso voy a trabajar sobre esa base, buscando acuerdos y que no impliquen entrar en ese tipo de cuotificaciones, porque si no atentas contra el objetivo, es clarísimo. Pero concretamente, en los directorios de los entes autónomos, ¿habría presencia de la oposición? Mira, nosotros por lo pronto estamos proponiendo reducir, llevar todos a 3. Es una de nuestras propuestas, lo habrán visto, el otro día lo planteamos. ¿Sí? ¿Se ejecutaría desde el comienzo mismo? Bueno, no. tiene que haber una reforma, digo, pero y aparte buscaríamos, yo no tengo problema en ese marco, ya si son 3 hay que verlo. Lo vuelvo a decir, el papel de la oposición en los servicios centralizados y entes ha sido en general, históricamente, ¿no? De tirar piedras de afuera, ¿no? O sea, y yo creo que la verdad... ¿Sí ha sido cuando el Frente Amplio tuvo participación en los organismos, en los directorios, en gobiernos colorados y blancos? Lo digo en general, porque aparte nos pasa, yo creo que siempre que en todo divorcio siempre hay 2 responsables, ¿verdad? Bueno, depende, a veces que hay un violento que se destapó, que en ese caso hay un solo responsable. Pero en los divorcios más por motivos más triviales, siempre hay 2 responsables. Creo que está el que gobierna, que quiere tener su línea y no consulta. Creo que muchas veces se ha dado, en muchos lugares en la historia del país, gestiones muy concentradas al presidente de un ente. Ha habido, tú miras en la historia de los organismos descentralizados y los entes del Uruguay, y son casi todos, tienen una formación muy presidencialista, ¿no? O sea, que hace que la tentación del mando yo solo sea muy fuerte. Y del otro lado hay más tendencia a criticar. Yo la verdad que prefiero apostar a una profesionalización en el sentido con objetivos bien claros, y no tanto de tener, o sea, mejorar la transparencia, mejorar la accesibilidad a la información, siempre y cuando no sean entes que tengan áreas en competitividad, porque obviamente eso puede ir contra la competitividad en esa área del organismo. Me inclino mucho más por gente que sepa lo que hace y que pueda ir para adelante de una forma mucho más coherente. Ajá. O sea que usted no ofrecería cargos en los directorios de entes autónomos a los partidos de la oposición. Decir, ¿no? Pero de repente si hay gente con un perfil de la gente de la oposición, con un perfil determinado, y puede ser perfectamente ese perfil de meter para adelante, saber del tema, tener criterios y acordar los puntos fundamentales, que de repente es posible, ¿por qué no? Pero no vistos como representantes de la oposición estricto sensu. Ese es el concepto. Mira, yo te voy a contar mi experiencia personal, porque aparte hay alguna persona que hoy ocupa un cargo muy importante en la masonería, que él siempre me decía, Colorado, trabajó después en el equipo de Bordaberry, ¿no? Él me decía, 20 y pico de años con gobierno blanco y Colorado y nunca tuve un cargo y me viene a poner gerente un frente amplista. Eso fue en ANCAP, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si suma y permite que alguno sienta representado, vamos arriba. No le voy a decir, no, mira, él sé de tu partido, pero no, olvídate que de tu partido, no le voy a decir. Si suma, vamos arriba. Y lo último, el criterio, en particular en los organismos de la enseñanza, un sector delicado, bueno, en el que está pendiente. Ahí es donde más importa tener coherencia. Ahí que los miembros en la administración, en la ANEP, los miembros de secundaria, los miembros de primaria, los miembros de formación técnico profesional, los miembros de formación docente, los miembros de cada una de las áreas de evaluación educativa, tendría que tener mucha coherencia para tener equipos que logren ir todos a todo nivel. Después hay miembros que son electos por los trabajadores, ¿no? Por representantes de los profesores, maestros, etcétera, ¿no? Pero ahí se lograría, ahí sí importaría más que en ningún lado tener una coherencia muy particular. Yo no soy de los que creo que una transformación, de repente algún día necesita la enseñanza una transformación re profunda que implica rediscutir su organización, su estructura. Lo que tengo claro es que si empezamos por eso, nos vamos a tardar los 5 años discutiendo en un debate dantesco la transformación de la enseñanza, pero si logramos formar una homogeneidad
lo vuelvo a decir, sin estrellitas, sino con gente que se ponga el overall a trabajar en base a criterios muy claros, ahí te diría que es más importante todavía la homogeneidad. Pero esa Y eso implica homogeneidad, en la homogeneidad... sí, ¿qué puede implicar o cómo se consigue? ¿Solo con Hay que representantes del gobierno? No sé, de repente no. De repente hay gente que viene independiente o gente que viene de otros sectores con los cuales tenemos más coincidencia que con otros, que otras personas de nuestra propia fuerza política. De repente puede pasar. Solo que lo que me importa es el objetivo. El objetivo es dar un salto en calidad. No hay duda, lo vamos a hablar, supongo, y están en lo que hemos venido planteando. Nuestro planteo es un salto en calidad ante un mundo que nos exige o avanzar o retroceder muchísimo, porque acá, aunque quedarte quieto es retroceder muchísimo, estamos de acuerdo. Entonces, en ese mundo de la tecnología, donde la riqueza de una nación cada vez más es la capacidad de hacer de su gente, de innovar, de emprender, de tener mentalidad creativa y de adaptar al cambio, la enseñanza juega un papel muy particular. Hemos dado pasos interesantes, ni que hablar que la digitalización que ha logrado tanto en la infraestructura digital como lo que ha sido el plan Ceibal contribuye a hacer una base, a generar una base, no es un plan educativo, pero tenemos que dar un salto muy importante, que a veces hasta cambio cultural, de recapacitación de gente, o sea, así que por lo tanto, lo que me queda claro que lo que me importa ahí es la coherencia de los miembros de cada uno de los directorios. Para terminar con el tema de gobernabilidad y de cómo se imagina su relación con la oposición, más allá de esto que hablamos de cargos en entes autónomos, en servicios descentralizados, por ejemplo, ¿se imagina llamando para consultar a Luis Lacalle Pou o a Ernesto Talvi para tener determinado respaldo o simplemente recabar su opinión en determinados temas? ¿O se imagina algo más parecido a lo que ocurrió en el gobierno de Tabaré Vázquez, donde no se han dado intercambios entre gobierno y oposición? Ustedes saben que yo, y por suerte no lo digo ahora, lo digo cuando volví a la actividad pública con el 2005, Tabaré Vázquez me cambió la vida y me hizo volver a lo que había jurado que no volvía más, que era ser un dirigente político. Y volví ahí, dejé mi hermosa actividad privada, profesional y empresarial, que disfruté muchísimo, y pasé de vuelta a una responsabilidad política. Yo creo, siempre lo dije, creo en las políticas a largo plazo, en las políticas de Estado. Creo que aparte del desafío que tiene Uruguay, es un desafío transversal, estructural, general, cultura emprendedora, innovación, adaptabilidad al cambio. En la cultura uruguaya es un desafío cultural descomunal. Los cambios culturales, históricamente, no conozco ningún país que los haya hecho en periodos cortos, con lo cual tener la mayor coherencia y no inamovilidad de los pensamientos, porque en el mundo que vivimos todos sabemos que la cosa cambia tanto y siempre, ¿no? Que tú tienes que ir sabiendo, manteniendo hacia dónde vas, tienes que ir rebobinando. Es como cuando me decían el plan estratégico de ANCAP, yo le decía, no, en ANCAP no hubo un plan estratégico, hubo un sistema de planificación estratégica, porque eso implica que tú todos los años tienes que ir renovando, revisando los parámetros, los imperativos estratégicos, algún objetivo, porque el mundo te cambia. Entonces, sobre ese marco, cuanto más podamos tener políticas de Estado, espectacular. Así que llamar, dialogar, digo, lo hicimos yo conté un relato hace un rato, lo hicimos, fuimos a invitar a Lacalle Pou a acordar una inversión estratégica para Montevideo. Pero ¿es posible que se dé esa instancia en un eventual gobierno del Frente Amplio, pensando en que hoy en día la campaña se está planteando de los dos lados como dos modelos de país directamente? Sí, pero por supuesto, yo también lo digo. Podemos tener dos modelos de país, pero podemos acordar en ciertas políticas de Estado, o al menos en una parte. O sea, lo dije cuando alargué la idea y cuando entregué las famosas cartas. Hay temas que de repente tienen, yo sé, seguridad. Abarcan 10, 12 áreas, ¿no? Según nosotros 12. 12 temas. De repente en 6 coincidimos, o 7. ¿Por qué no ir juntos en esos 7 y los eliminamos, lo que yo llamo la carnicería electoral? Los sacamos de la carnicería electoral y acordamos esos puntos, todos decimos que vamos a cumplir con esos puntos. Yo creo que en eso es posible. No que es un desgaste de fuerza del cohete a veces, esto de que dijiste, que no dije, que tal coma, pusiste cara de feo cuando lo dijiste. No, a mí me aburre, sinceramente me aburre. Pero es cierto que también usted lo ha planteado en la campaña, pero no ha tenido del otro lado... No, lamentablemente no, pero bueno, ¿quién te dice? Respuesta favorable. Una vez de que haya... ¿Usted piensa que después sí se puede dar? De repente, una vez que los zapallos se ordenan en el carro, ¿quién te dice? De repente es posible. Pablo.
Pasamos a otro capítulo. Sí, vamos a pasar al contexto macro, pero les queremos pedir que nos vayan haciendo llegar las preguntas, porque vamos a tener alguna pausa en estudios, pero vamos a seguir compartiendo las preguntas del público. Sí, eso faltó repetirlo. Me acaban de decir igual que este número no anda. Vamos bien. Así que 1-0 al público. sí, no, y no creo que vaya a andar. Así que les damos otro número, que es, tomen nota, 099 66 90 18. Bien. Pruébelo. Lo probamos dentro de un rato, ese creo que va a andar. Bien, y pasemos al contexto macro. En este periodo de 5 años que está terminando, la economía uruguaya está creciendo a un ritmo muy modesto, probablemente en promedio 2015 y 2019 arroja un crecimiento anual del PIB de 1,5%. Más o menos. En términos per cápita, eso es un crecimiento similar al crecimiento observado en el siglo XX. En general, los economistas pensamos que el siglo XX fue un año de crecimiento pobre del PIB per cápita. Sin duda que dentro de esa desaceleración de la economía que se produce desde 2015 para acá, hay una explicación en el cambio del contexto internacional, de eso no hay dudas. En Deloitte pensamos que también, digamos, hay factores de índole doméstico que han limitado el crecimiento económico, porque Uruguay acumuló varios desequilibrios macroeconómicos, tiene un tipo de cambio bajo en términos reales, eso limita la competitividad de los sectores exportadores, de los sectores que compiten con importaciones, tenemos un déficit fiscal elevado que este año probablemente va a terminar superando los 5 puntos de PBI. Los salarios en términos reales en los últimos años crecieron más rápido que la productividad y ahí se ha generado un desajuste. Entonces, con ese telón de fondo, ¿cuáles serían los principales ejes de la política macroeconómica de su gobierno? ¿Qué aspectos de la política macroeconómica llevada hasta ahora se mantendrían y qué cosas se cambiarían a la luz de estos resultados o diagnósticos que comentaba antes? Bueno, ahí vamos a empezar a levantar centros, pero primero no quiero de repente de haber anotado, porque ya en los meses de campaña empiezan a afectar la capacidad de retención de la memoria, ¿no? Pero primero decir que estamos de acuerdo que si bien Uruguay está en un momento donde se ha ralentizado el crecimiento, tú bien dices, el promedio de los últimos años está muy por debajo, muy poco por encima del promedio histórico del siglo XX. También es cierto que, como tú bien decías, en una situación de un marco internacional y regional hiper complicado, ¿no? De todas formas, yo por lo menos hago la lectura, como lo decía, de que el mundo que se viene va a ser cada vez más complejo. Y por lo tanto uno tiene que prepararse con las medidas y a su vez también liderar otro tipo de propuestas que basan mucho más a los cambios estructurales. Pero bueno, siendo primero algunos de los parámetros macroeconómicos que tú mencionabas, o sea, a nosotros nos preocupa el déficit fiscal, no hay ninguna duda. En todo caso, él ahora va a explicar un poco cuál es la idea que tenemos de eso, de que el gasto público crezca menos y buscar una forma de lograr garantías para que eso sea así, o sea, crezca menos que el crecimiento de la economía. Otras medidas que las mencionamos, aunque lo vuelvo a decir, dudamos de hiperforma que puedan tener el impacto que algunos le quieren atribuir o dicen que van a lograr. No como un shock, sino lo vuelvo a decir todos los días. La austeridad es un deber ético y moral sobre el cual educar y hacer trabajar a cualquier servidor público o funcionario público, como quieran llamarle, pero me gusta más servidor público. Implica manejar dinero de la gente y por lo tanto implica que cada peso que se gaste se sepa para qué se gasta, tenga un objetivo y después se mida si el objetivo que tenía que alcanzar lo alcanzó o no. Ahora bien, eso, lo mismo que la transversalidad, lograr eliminar duplicación de equipos en diferentes ministerios que han planteado gobernar mucho más transversalmente, haciendo un presupuesto por programa y no por inciso, esos
si bien van a incidir en ahorros, son de los que yo digo están después de la coma. Son los ahorros que inciden después de la coma, no te inciden en el 4, 5, 3, 2, 1, te inciden en el 0, en el coma 1, coma 2, coma 3, coma 4, coma 5. Pero bueno, lo va a desarrollar mucho más. Sobre el tema cambiario, bueno, creo que Cristian, que maneja muy bien el tema, lo va a plantear en sus claros y oscuros. Y después, sí hay todos los cotos internos, digamos. Nosotros tenemos una postura de buscar transparentizarlos, creemos que es lo más sano. Es lo más sano para los ciudadanos, pero también lo más sano para los propios organismos, ¿no? O sea, cuando yo era presidente de ANCAP, peleaba por... Primero, nos pusimos como meta estar siempre por debajo de los precios por importación, lo cual lo logramos en el 95% del tiempo que fuimos presidente de ANCAP. Y lo decíamos, aparte nos servía como organismo del Estado, que eso era una empresa que tenía que compararse con otras. No queríamos comparar con el ENAP de Chile, la Shell de Holanda, con quien fuera, nos queríamos comparar. Y por lo tanto, si tú tienes que tener una transparencia, poder compararte. Entonces, hay algunas otras cosas que tienen que ir por otros rubros, está bien, pero no tiene que ser el organismo el que las asuma. Hay que buscarle financiamiento por otros lados. Cosa que también es un proceso. De un día para otro decir, cortamos, como yo digo a veces, hay gente que está hablando de cortar tanta cosa y ahorrar tanto. Digo, no me cierran los números, ¿viste? Porque uno mira eso y dice, el déficit fiscal se ve al 8% en un año, hacia el toque. Pero, Cristian, te agradezco, si complementas. Gracias, Daniel. Creo que hay muchas preguntas y seguramente surjan más. Y repreguntas. Entonces, dar tal vez una primera respuesta más general, ¿no? De contexto, y después seguramente vamos a ir profundizando en otros aspectos, ¿no? Creo lo primero que es bien importante es valorizar un poco dónde estamos parados y cómo hemos llegado acá, ¿no? Ese 1,5%, 1,6% de crecimiento que va a tener el país en los últimos 5 años es obviamente bajo si lo comparamos con los otros dos gobiernos de Frente Amplio, y claramente hay un cambio en el contexto internacional. Creo que hay que tomar en cuenta que Argentina está pasando por no un momento complicado, una de las crisis más profundas de su historia, y Brasil también no ha logrado despegar, ¿no? Entonces nuestros dos vecinos están hundidos en problemas macroeconómicos profundos y con grandes problemas. La última vez que tuvimos algo así fue Brasil 99 y Argentina lo que vino después y lo que sucedió después acá en Uruguay. Y creo que es importante tener claro que hoy en día ese futuro nadie lo ve, creo. ¿Y por qué no sucede eso? Bueno, porque se han ido construyendo fortalezas que son bien importantes para enfrentar o para lo que hemos enfrentado en los últimos años. Ahora, mirando hacia adelante, y creo que eso es importante valorizarlo, ¿no? Porque tuvimos 16 años de crecimiento con viento de popa, pero también con viento en contra, ¿no? De frente, porque la crisis de 2008-2009 fue un momento muy difícil en muchos países de la región y nosotros la supimos manejar bien. Y todo lo que ha sucedido del 2014 para acá, también en un marco de estabilidad, y yo tiro solamente 2 variables. Una, la inflación, ¿no? Que seguramente vamos a hablar más, pero en los 14 años de Frente Amplio ha sido 7,6% en promedio la inflación. Para ver una cifra de inflación de esa magnitud, o sea, tan baja, tenemos que remontarnos a los 40. En 1940, el 54, fue la última vez que Uruguay tuvo un periodo de inflación de 14 años tan bajo como hemos observado en los últimos 14 años. Creo que eso habla de estabilidad macro, más allá de que hay que trabajar y bajar más la inflación, etc. Lo mismo, como decía, el crecimiento. Y el otro indicador creo que es importante es el de la deuda. Si nosotros miramos la deuda neta, cuando asumió el primer gobierno del Frente, era aproximadamente el 78% del PIB, hoy está en 41% del PIB, o sea que hemos logrado bajarla a la mitad de lo que es la capacidad de pago de la economía. Eso también habla de estabilidad y de buen manejo macroeconómico. Es más, esa deuda se ha mantenido constante desde el 2016 para acá. Entonces, si bien hay desafíos fiscales, el déficit no se ha traducido en una deuda que está creciendo a pasos agigantados y que no sea sostenible. Entonces hay que, como algunos en la oposición nos hacen creer, porque cuando uno habla de un déficit de 5% y nos estamos endeudando a ese ritmo,
suena como si la deuda estuviese aumentando a ese ritmo, cosa que no es cierta. Seguramente podemos entrar en más detalles más adelante, pero creo que es importante tener claro eso, porque el país parte de fortalezas macro y, por otro lado, parte de una situación que, mirando hacia adelante, hay desafíos y no nos podemos quedar quietos, y creo que es muy importante, como decía Daniel, para nosotros es central la agenda de crecimiento y las transformaciones que lleva adelante, pero también hay cosas en el corto plazo que van a suceder y tenemos certezas que van a suceder. Una de ellas es la inversión de UPM, y hay que tener claro que esos son 3.000 millones de dólares que se van a invertir en el país en los próximos 3 años, solamente la construcción, y eso va a generar puestos de trabajo, de 6.000 puestos de trabajo, y eso es, creo que, un punto de partida muy importante. Unido a las PPPs en infraestructura, que no solamente también van a sumar a la creación de empleo, sino que también tienen un efecto sobre el clima de inversión y el clima de negocios, porque van a ayudar a reducir los costos de transporte y los costos logísticos, cosa que también es una restricción para nuestro sector transable. Entonces ahí tenemos, esos son otros 2.000 millones de dólares más que se van a invertir entre el 2020 y el 2022. Tenemos, si miramos hacia adelante, algunas fortalezas que son ciertas. Otra oportunidad que se abre, que fue un problema claramente para muchas empresas en el periodo reciente, es la llegada a mercados, ¿no? El acuerdo con la Unión Europea y el acuerdo con el EFTA es un cambio muy importante para la inserción internacional de nuestro país y para nuestras empresas. Eso obviamente va a llevar tiempo en materializarse, pero los efectos dinámicos, o sea, los efectos, una vez que tengamos ya claro a qué ritmo va a avanzar, los efectos dinámicos de esto se van a materializar antes. Son inversiones que van a venir al país para aprovechar esos acuerdos. Entonces, partimos sí de una situación con desafíos, pero también con algunas cosas que nos dan para pensar que tenemos un escenario positivo hacia adelante. Volviendo al tema fiscal, digamos, está claro que desde el gobierno y desde el equipo de Daniel Martínez se sostiene que implementar un ajuste fiscal tendría efectos contractivos. Un comentario en esa línea hiciste tú, Cristian, en una entrevista en Búsqueda, Juan Volcker también en El Observador. Ahora, ¿a cuánto habría que reducir el déficit fiscal y en qué plazo habría que hacerlo? Y si es actuando solo sobre el lado del gasto, ¿habría que implementar alguna regla fiscal que limitara el crecimiento del gasto y permitiera esa reducción del déficit? Entonces, nosotros, yo en parte lo dije recién cuando hablamos, aunque lo complemente Cristian, nosotros lo que estamos de acuerdo, primero, filosóficamente lo hemos dicho, el concepto es que el gasto público crezca menos que el crecimiento de la economía. Chau, no hay, eso es lo que puede mover la aguja, los otros son más electorales. Ahora bien, ¿Y podría implementarse una regla? A eso voy. Una regla que tenga, a mí a veces me da miedo las reglas que después te viene una sequía donde no se mueren todas las vacas, no crece un grano de soja, ya tengo la regla. Buscar determinadas reglas, pero que tengan flexibilidades a determinadas situaciones racionales y que no quede bloqueado, pues el otro, siempre digo lo mismo, estamos en el mundo del cambio. A veces los uruguayos somos como, a veces nos cuesta, medio cuadriculados, nos cuesta entender la flexibilidad. Cuando yo dirigía la empresa junto con un querido compañero, hoy fallecido, Alessio Anselmi, lo que buscamos era dotar de flexibilidad cada cosa que hacíamos. Obviamente, cortar tentaciones de crecimiento de gasto, creo que siempre es bueno. De todas formas, lo podemos decir, la Intendencia, miren que la subo, y cuando el liderazgo está comprometido y su equipo, bueno, acá el caso, la cabeza, Juan Belcar, estábamos comprometidos con una visión, las tentaciones de irte para el diablo se frenaban en el liderazgo que tenía muy clarito las cosas. Nosotros tenemos muy claro que el concepto de que debe ser restrictivo en cuanto a que el crecimiento de la economía tiene que ser superior al gasto público, que es la única forma de achicar ese casi 5% o ese entorno del 5% que hoy tenemos. De todas formas... Respecto a la pregunta de Pablo sobre... De todas formas, acordar determinados márgenes que nos permitan tener
puerta de escape ante situaciones extremas. No lo estamos diciendo ante cualquiera. Cae un rayo en no sé dónde. Vamos, no, estamos hablando de cuestiones que sean significativas. Es decir, estamos en un mundo. Entonces sí, podría haber una regla fiscal con Tiene que ser algo acordado salvaguardia. Con salvaguardia, exacto. Con cláusulas gatillo. En ese marco, porque si no, digo, lo vuelvo a decir, a veces me da la impresión que no entendemos el cambio estructural. Será porque yo estoy terminando Homo Deus de Harari y se te mueve. Pero aparte no, estoy convencido hace mucho tiempo. Yo, sinceramente, a veces escucho, no todos, cuando escucho a la CUTI me paro a aplaudir porque uno encuentra una cámara empresarial moderna, activa, propositiva, que sabe que pide cosas para el Estado, pero sabe que el papel principal está en ella, que la competitividad la logran las empresas y no solo el papá Estado, pero muchas veces, se lo he dicho, yo trabajé, tuve actividad gremial en la Cámara de Industria del Uruguay, en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Calidad. Les digo a veces me da la impresión que el uruguayo tiene una estabilidad y mira el horizonte no entendiendo la velocidad del cambio, y algunas cosas están pasando en el mundo que uno las cuenta para que alguna gente entienda. El caso de Holanda como segundo exportador de alimentos del mundo, teniendo impuestos más caros, sueldos más caros, combustible más caro, Estado más importante, y es el segundo exportador de alimentos del mundo, y acá seguimos haciendo centro en determinados elementos que son importantes y que a veces hacen a la vida de una empresa. Lo que yo creo que entendamos, no nos quedemos tanto en especie de salvavidas que parece que son el único, cuando esto es un frente de muchas batallas. Y cómo recuperar la inversión, de qué forma el Estado también es proactivo a la hora de generar un fondo. Nosotros hemos propuesto un fondo de ahora después hablará Ramón, un fondo de $120 millones en base a la superávit de la ganancia del Banco República, que bueno decirlo, es una exclusividad, por lo menos en los últimos años del gobierno del Frente Amplio. Antes el Banco República no tenía ganancias, ¿no? Digo, porque a veces la gente se olvida, pero es así, más algunos otros elementos, ayudando al desarrollo de un tipo de empresa innovadora, creativa, que aporte valor, que genere masa crítica de gente con conocimiento, y promoviendo, por supuesto, la inversión extranjera directa, que por suerte ha vuelto a crecer. Estaba lo que decía Cristian, UPM. Eso vamos a charlar ahora, pero la UPM pregunta tuya era volviendo sobre el déficit. Una fiscal última vuelta sobre el horizonte es reducir fiscal, no hay ninguna duda, y estamos dispuestos a discutir con la flexibilidad del caso algún tipo de regla. Queda claro que es una estrategia de ajuste gradual. Igual surgen como dos preguntas, una que hice recién. ¿A cuánto hay que bajar el déficit fiscal y en qué plazo? La segunda pregunta, digamos, que cuestiona el enfoque gradualista. ¿Importa el lugar después, el número después de la coma o no? No, números redondos, digamos, a un punto. No, y la otra pregunta que cuestiona la visión gradualista, digamos, acá hay una diferencia entre lo que han planteado los candidatos de la oposición. Queda claro que desde el Frente Amplio se responde que es poco creíble la estrategia de la oposición, pero cuando empezó este periodo de gobierno, el gobierno tenía un déficit fiscal de 3 puntos del PBI, se propuso bajar el déficit a 2,5 puntos del PBI. En el segundo año de gobierno implementó incrementos de impuestos, porque de alguna manera el diagnóstico era que la situación fiscal ameritaba, digamos, introducir medidas de ajuste importante, aún habiéndose prometido en la campaña electoral que no iba a haber aumentos de impuestos. Hoy el déficit fiscal es 5 puntos del PBI y el enfoque, digamos, propuesto parece más gradualista que el que en su momento se planteó el gobierno que hoy termina. Entonces, las dos preguntas son, ¿qué tan rápido tiene que bajar el déficit? ¿A qué nivel? ¿Y por qué este enfoque tan gradualista ahora en relación a lo que se había planteado como intención, al menos al comienzo de esta administración? Bien. Nosotros creemos que el déficit hay que bajarlo en 2 puntos porcentuales del PIB, ¿sí? Esto significa, estamos focalizándonos en el sector público no financiero, o sea, sacando el Banco Central, de un 4,1 que tenemos actualmente, llegar a un entorno del 2% de déficit al final del periodo. La velocidad a la que habría que hacerlo, nosotros creemos que más o menos, un poco más de la mitad tendrían que suceder en los 2 primeros años, son 1,2 puntos del PIB, y en los siguientes un 0,8 en el tercer y cuarto año, para llegar al quinto con esto cumplido. Está claro que discrepamos con el Partido Nacional y sus aliados en un posible gobierno
en cuanto a cómo hay que lograr esto. Nosotros estamos, por un lado, diciendo que para nosotros esto tiene 3 ejes, que son, o si quieren 4, que son todos importantes y tienen su participación en esta estrategia de reducción del déficit. Uno es volver a crecer, pero volver a crecer, eso es importante para cualquier estrategia fiscal. Yo creo que sin crecimiento no puede haber sostenibilidad fiscal, y la sostenibilidad fiscal obviamente existe para poder financiar a largo plazo las políticas públicas. Entonces, no es un voluntarismo, sino que es una necesidad, no solamente por temas fiscales, sino también claramente para poder avanzar en la calidad de la vida de la gente, etcétera. Tenemos que volver a crecer, crear mejores puestos de trabajo y todas las cosas que están relacionadas a la transformación productiva, que nosotros estamos poniendo un eje muy importante en eso. Creo que eso es claro. Por otro lado, están todas las cuestiones que tienen que ver con el gasto. Nosotros creemos que hay que hacer un manejo prudente del gasto, y que eso implica que el gasto tiene que crecer por debajo de lo que es el crecimiento del PIB. Hay una parte del gasto que es el gasto endógeno y que es muy importante en el país, que tiene que ver con, sobre todo, la seguridad social, y por eso también, del punto de vista de la estrategia fiscal a mediano y largo plazo, se necesita una reforma de seguridad social, que obviamente en tema fiscal es una de las patas, no es la única, porque la seguridad social tiene que ver con otros aspectos, pero que eso es clave también para dar estabilidad a las cuentas fiscales en el largo plazo. Seguridad social va a ser un tema de la conversación hoy. Nos imaginábamos. Menos mal. Pasemos al otro tema de la agenda macroeconómica, que es la competitividad. Cuando uno mira el tipo de cambio en términos reales en Uruguay, constata que la moneda uruguaya está fuertemente apreciada, o que hemos perdido. Te propongo, Pablo, una pausa. Tenemos que hacer un corte. Bueno. Vamos a aprovechar para intercalar acá algunas preguntas que hayan llegado desde la platea misma, del público que está en sala. Hacemos un corte en la emisión por radio y ya volvemos.